Comunicación para hablar de economía, tal como habíamos anticipado, es con Mercedes Alessandro, doctora en economía por la UBA, por la Universidad de Buenos Aires, es docente, es escritora, fue directora nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía en el primer tramo del gobierno de Alberto Fernández, si mal no recuerdo. Mercedes, buen día, ¿cómo va? Florencia Gómez, Nacho Contra, Ezequiel Flesler, te saludamos aquí ¿Qué desde... tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, muy bien, y contentos porque conversemos un rato acá desde Paraná contigo. Lo que quieran, adelante. Bueno, básicamente es como que la economía y los temas relacionados a la economía están aparentemente todos los días en todos los títulos. El otro día el presidente desde el Luna Park nos citó como 25 autores. Si te parece, puedes decirnos o plantearnos a dónde estamos parados hoy en el país y desde ahí comenzamos a Sí, conversar. mira, la verdad que desde que asume Javier Milei la presidencia, bueno, en principio yo participé en el gobierno anterior, entonces no sería muy objetivo de mi parte hablar del gobierno anterior, pero sí puedo decir a modo de autocrítica también que no estábamos en el mejor momento cuando asume Javier Milei, ¿no? Ujú. Ya veníamos con un problema económico que se mostraba, había una gran inflación, a la gente le costaba llegar a fin de mes, etcétera. Ahora bien, el gobierno de Javier Milei arranca con una serie de medidas que en vez de mejorar o resolver o buscar un camino que mejore esa situación, al contrario la lleva a un abismo, ¿sí? Hace una devaluación de la moneda fuertísima que se traslada a precios, venimos viendo inflación que todos sentimos que baja y que es poquita, ¿no? Porque es 8, pero 8% en un mes es más inflación de la que, no sé, la que tuvo Chile en los últimos 3 años, por Claro. decirlo, ¿no? O la que tuvieron muchos países en la última década, te diría. Ujú. Argentina viene teniendo altísimos niveles de inflación. eh, ese aumento de la inflación y además también la suspensión de la obra pública, que es otro de los grandes eh, hitos de la política de Milei, han generado una recesión que no tiene precedentes en la Argentina. ¿Qué significa una recesión? Una economía que se detiene, que no sigue produciendo, ¿no? Es decir, que el que tiene una fábrica dice, bueno, yo no sé si voy a poder seguir importando estos insumos que necesito para producir, yo no sé si voy a poder seguir pagando este sueldo, no sé si voy a poder pagar la boleta de la luz, no sé si voy a pagar el gas este mes, ¿no? Y como no sabes cuánto te va a venir el gas y la luz y cuánto va a ser el precio de los fideos o del pan o de lo que sea, te va generando problemas para resolver si invertís, si contratás a alguien más, y además también vas viendo si te rinde lo que vendés en un contexto en el que el consumo está muy deprimido. Entonces, digo, no quiero marear mucho porque creo que todos quienes vivimos en este país hoy sentimos lo que es la recesión, sentimos ese parate de la actividad acompañado de unos precios que por más que parezca que baja la inflación, nuestros sueldos no crecen, ¿no? Entonces, nuestros ingresos no crecen frente a esos precios, entonces seguimos comprando menos que el año pasado. Ujú. Y esto es algo que viene pasando hace tiempo y que de alguna manera va dejándonos cada vez más empobrecidos. Entonces, sintetizando un poquito la idea, desde que entró Javier Milei, la crisis que venía enfrentando la Argentina se ha profundizado y el problema en todo caso es, desde mi perspectiva, que no está claro hacia dónde vamos o cuáles serían las medidas que va a tomar este gobierno para mejorar esta situación. Y a mí eso es lo que más me preocupa, ¿no? Porque uno podría pensar, hacía falta hacer un ajuste de esta manera, yo no comparto esa idea, pero bueno, mi ley es lo que plantea, hacía falta hacer este ajuste, hacía falta pasarla mal unos meses, hacía falta tener estos niveles de inflación y de pobreza que estamos viendo, pero después viene algo mejor, dice él, ¿no? Ujú. Bueno, el problema es que yo, no solamente yo, sino que hay un montón de economistas, incluso Domingo Cavallo, digo, no hay que ser muy de izquierda, ¿no? Que no estamos viendo el por dónde va a estar la mejoría y hacia dónde va el gobierno. Bueno, Broda, por nombrar otro también analista Sí, de sí. ortodoxo. ¿Participaste o públicamente, digo, del debate por leerte y escucharte en otras participaciones de había que ajustar o no había que ajustar? Algunos economistas que no son precisamente ortodoxos dicen, bueno,
si hay algo bueno que está haciendo la administración Milei es ajustando, porque esto íbamos a un quiebre, digamos. Sí, mira, hay un debate que a mí me parece que es un falso debate. ¿Por qué Ajá. digo que es un falso debate? Porque Milei hace un diagnóstico cuando asume, y su diagnóstico es que lo que pasa es que el gobierno gasta mucho dinero, ¿sí? Y como gasta mucho dinero y no tiene suficiente recaudación, digamos, suficientes ingresos, entonces está gastando de más, genera déficit. ¿Y qué hace para financiar el déficit? Emite dinero. Eso dice Milei, ¿no? Ese es Ujú. su diagnóstico. Entonces, si uno tiene en la cabeza ese diagnóstico, dice, bueno, no tengo que gastar más de lo que me ingresa, entonces tengo que bajar el nivel de gasto y además eso va a hacer que yo no emita dinero. Bueno, ese es el razonamiento de Milei. Él dice que entonces hay que ajustar sí o sí. Ahora, eso es entender que el problema es el gasto público, que la verdad que desde mi perspectiva ese no es uno de los grandes problemas, y además también hay que pensar que venimos de un problema de déficit fiscal porque cuando asume el gobierno de Alberto y Cristina, digamos, venía una deuda gigantesca con el Fondo Monetario Internacional. A los 3 meses viene la pandemia, y no estoy diciendo para que hagamos historia, ¿no? Sino para explicar por qué pasa esto. La pandemia cierra toda la actividad, todos nos quedamos en nuestras casas. Bueno, aún así el problema de recesión es más grande que en la pandemia, lo que Claro. tenemos hoy enfrente es peor que la pandemia. Eh, y eso hace que el Estado en ese momento tenga que salir a pagar el ingreso familiar de emergencia, el ATP, comprar vacunas, hacer hospitales, etcétera. En el contexto, como teníamos la deuda del macrismo, que era gigante, no conseguíamos plata afuera, ¿no? Entonces sí hubo que financiar toda esa inversión con impresión de dinero. Y eso, por supuesto, genera inflación también, ¿no? Pero entonces, digo, si uno se olvida de que no pudiste conseguir plata para financiar tu gasto porque estabas endeudado, y quien endeudó es Caputo, digo, no, el actual ministro, no, digo, no estoy hablando de un marciano, estamos hablando del mismo personaje que está ahí al frente del país. Bueno, entonces, ese problema, digamos, un problema que tiene muchas otras variables que no están cuando Milei dice el único camino es el ajuste. Y además, cuando uno habla del déficit fiscal, hay dos cosas, uno lo que se gasta y otro lo que se recauda, ¿no? Claro. En lo que se recauda, Milei dice, yo antes de subir un impuesto me corto un brazo. Entonces, como él no se quiere cortar un brazo, le corta el brazo a todos los demás, básicamente, ¿no? Porque te corta el brazo a vos, que ahora no puedes comprar un asado para el fin de semana, te corta el brazo al otro que no puede cambiar el auto, al otro que no llega a fin de mes, el otro que no le puede dar de comer a los hijos. Pero el aumentar la recaudación es una vía también para cerrar el déficit fiscal, ¿no? Es decir, no es solamente recortar el gasto, que hoy, por ejemplo, es cortar 2,5 puntos de obra pública. Cortar 2,5 puntos de obra pública, que es lo que está pasando ahora, son 2,5 puntos de PBI, quiero decir, ¿no? Que Sí. son 2.300 obras, que son, no sé, arreglar una calle, ponerle pavimento, arreglar una escuela, refaccionar un hospital, todo eso que está cortado hoy. Son cientos de miles de puestos de trabajo también. Puestos de trabajo de albañiles, por ejemplo, que son uno de los sectores de mano de obra más precaria y peor paga la economía, es decir, los hogares más pobres. Cortar la obra pública es también empobrecer más a los hogares más pobres de la Argentina. Y en vez de cortar la obra pública, vos podrías decidir, por ejemplo, aumentar la escala de impuesto que pagan los que son ricos y que tienen, no sé, casa, auto, de vacaciones en otros lugares, en el resto del mundo, poner un impuesto a la renta financiera, hacer otra edición del aporte solidario a las grandes fortunas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí, sí. Que digo que si uno quisiera cerrar el déficit, y si ese fuera el único diagnóstico que tiene, hay otras formas. Porque además cuando vos sos un país, porque un país no es como una casa, aunque a muchos les guste decir eso, si, si el Estado gasta menos, el consumo está deprimido en la economía, el PBI baja, ¿no? Todo está en caída, en una espiral de caída. Si se consume menos, bueno, también se recauda menos, ¿sí? Y si vos decís que querés menos déficit fiscal y estás recaudando menos, vas a tener que gastar menos. Y cuando gastas menos, vas a recaudar menos de nuevo y así vas a entrar en una espiral en que se te contrae lo que vos podés gastar. Entonces, es un problema muy grande el hablar del déficit sin pensar en los niveles de endeudamiento, sin pensar en todas las variables que hay en torno a el gasto público, sin pensar también en
cómo se generan divisas para poder armar más margen de esto. Y eso es lo que me parece, es un debate que está empantanado como si fuera, bueno, yo hubiese recortado acá y no allá, yo hubiese recortado un poquito no sé qué. Los recortes que está haciendo Milei son dramáticos. Son No le inhumanos, está pasando básicamente. plata a las provincias, no le está pasando plata a las universidades, los tiene con los ingresos pisados los jubilados, no está haciendo obra pública. Esos son los recortes que está haciendo Milei, ¿no? Sí. Y en todo este marco, pensaba también, mientras te escuchaba, en las exposiciones públicas que tiene, en este caso hablando netamente de economía, la verdad es que para el ciudadano de a pie, que de alguna manera intenta seguir más o menos, bueno, qué va a decir el presidente, no se comprende nunca qué es lo que quiere decir en términos económicos. Y lo digo porque incluso a veces uno dice, bueno, nombró a tal o cual autor, ya algunos ya los registra porque lo cita todo el tiempo, y te pones un poco a rastrear, pero la verdad es que es muy complejo. Vos desde tu lugar como docente también, en este caso, ¿cómo ves este tipo de exposiciones? Digo, la escuela Mira, yo creo que austríaca, es como, no sé, es como un mundo muy desconocido. Sí, yo, Flor, a mí o sea, me hace gracia porque creo que los que más se deben aprender los nombres son los de los perros, ¿no? Robert, Lucas, Murray y Milton, ¿no? Que son economistas que a él le gusta. Milton Friedman, Murray Rothbard y Robert Lucas, que es uno solo, pero está dividido el nombre en dos perros. Eh, yo creo que eso es lo, ¿viste? Él además dice que le gusta la escuela austríaca y todos estos economistas que dan nombre a sus perros son estadounidenses, Sí. para que valga la Bueno, sí, aclaración. sí, sí. Sí, a mí misma me pasó escuchando, el otro día obviamente vi el show de Milei en el Luna Park, porque yo además estoy escribiendo ahora un libro de economía sobre la economía Milei, entonces veo todo lo que pasa alrededor de eso. Me hacía gracia como nerd de la economía también que de repente mencionaba Keynes y la gente abucheaba a Keynes y yo me preguntaba cuántos de esos saben qué dice Keynes y qué escribe, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, creo que sí, que él tiene un herramental teórico, es como si vos fueras a la Facultad de Ciencias Económicas y de 10 autores que te dan, solamente leíste uno, y sobre ese que leíste armás toda tu idea del mundo, y además ese que leíste sus teorías nunca fueron aplicadas y nunca dieron, y las que fueron aplicadas no dieron resultado. Entonces, es como una cosa muy marginal la escuela austríaca en el pensamiento económico, realmente, y no es por una cuestión de despreciar, porque hay escuelas que son muy chiquititas y que tienen mucho peso, pero no es el caso de la escuela austríaca. La escuela austríaca son unos autores que, bueno, son de Austria al principio, digamos, después su conocimiento se va desarrollando y por eso estos otros autores toman algunas ideas de los austríacos, como Milton Friedman, pero básicamente, las dos cosas que tienen los austríacos es, una, piensan que el Estado es malo, es decir, cualquier intervención del Estado va en contra de la resolución armónica que propone el mercado de todas las cosas. ¿Qué significa resuelva el mercado? Que si yo tengo 10 naranjas y mi vecino tiene 10 pesos, tenemos que ver cómo cambiamos naranja por pesos y probablemente sea un peso una naranja. Ahora, si yo mañana vengo con 20 naranjas y él sigue teniendo esos 10 pesos y el precio de las naranjas, entonces va a bajar porque yo tengo más, ¿no? Claro. Y si tengo 5 va a subir. Bueno, es como decir, bueno, va a depender de la oferta y la demanda, la cantidad que tenga cada uno en la mano. Es una cosa medio rara, suena medio trueque, es como una cosa que Keynes critica y dice, no, el dinero te sirve para no solamente para comprar esas naranjas, sino vos podrías guardar un poco para comprar naranjas otro día, o el año que viene, o para comprarte otra cosa, ¿no? Pero para los austríacos es, el mercado resuelve todas las cosas, el Estado no se tiene que meter, y cuando se mete genera problemas o arbitra a favor de uno y en contra de otro. Esa es una de las ideas de los austríacos. Y la segunda es la neutralidad del dinero, le llaman eso. La neutralidad del dinero quiere decir que si vos emitís dinero, lo único que vas a lograr es inflación, porque cuanto más dinero haya en la calle, la gente va a comprar más cosas, como compra más cosas y no se puede producir de un día para el otro, va a aumentar el precio de las cosas. Entonces, si vos querías a incentivar la producción o incentivar algo con esa cantidad de dinero que emitiste, en realidad te lo va a comer la inflación. Y por eso mi ley dice, si hay ajuste y vos estás emitiendo para cubrir ese ajuste, lo que estás haciendo es generando inflación.
por eso tenés que cortar el ajuste y la emisión. Pero lo que quiero decir, son dos ideas que vienen del 1800, en una época del capitalismo totalmente Premercados abstracta, vieja, financieros y ¿no? demás. ¿Cómo? Premercados financieros y demás. Premercado financiero, preglobalización, pre todo lo que quieras, ¿no? Como es, Sí, de hecho, nosotros la estudiamos la economía como la teoría cuantitativa de la moneda, y los ejemplos son con metales preciosos, es con oro y claro, con plata, ¿no? Ni claro. siquiera hay papel billete todavía, billete de papel, digo, en ese El momento. pu- el- Entonces, a ese nivel, digo, de retro, es la escuela que él levanta y que toma sus ideas. eh, pero bueno, digo, más allá de que a él le guste eso, que no sé, es como que te guste el heavy metal o algo así, ¿no? Hay mucho Sí. género en la música, hay mucho género en la economía. El problema es que después con eso pretende gobernar. Y bueno, ese es el Capaz que problema, sí ¿no? quieren Como volver al pretende gobernar con 1800. ideas que no se aplican. claro, Claro. un ejemplo me parece que en esto de el mercado, después de la trampa neoclásica y todos esos clichés, el mercado no tiene fallos, los monopolios son buenos y demás. Claro. Uno de los ejemplos me parece que sirve es lo que intentaron hacer, o que hicieron, de hecho, con la medicina prepaga. Totalmente. Que bueno, que después tuvieron que retrotraer, pero también lo que nos lleva a pensar, Mercedes, me parece, es todas estas ideas, digamos, tan dogmáticas, tan encasilladas, las intenta aplicar y las va aplicando en la medida de lo posible. Ahí, por eso la alerta, digamos, no es una alerta simbólica, es una alerta, digamos, sino que va aplicando estas ideas en la acción de gobierno, en la administración del Estado. Sí, por eso decía que esta la idea de la neutralidad del dinero de los austríacos, esta teoría cuantitativa del dinero, que si vos aumentás la cantidad de dinero te aumentan los precios, es lo que está detrás de esto de, bueno, no queremos emitir. O más allá, te diría, queremos cerrar el Banco Central, ¿no? Claro. Él va más allá del no emitir. Él dice que el Banco Central tiene que desaparecer. Yo estaba leyendo estos días uno de los libros de él, uno de los que plagia, porque plagia un montón, que se llama El fin de la inflación. Creo que el único que no plagia es El camino libertario, que es sobre su vida, ¿no? Los demás tienen una colección de plagios tremenda. Y El fin de la inflación, en un momento dice, bueno, vamos a hacer una breve historia al Banco Central. La breve historia dura una página, o sea, es bastante breve, y lo único que Bueno, dice es no que desde que miente. existe el Banco Central hay inflación. No Claro. muestra una serie, no te muestra ni cómo, ni dónde, ni por qué, nada. Solo dice, desde que abre el Banco Central hay inflación, dura una página eso, y ya te dice que a partir de eso que hay que cerrar el Banco Central. Entonces, él se vende como, a mí el otro día cuando estaba Claro, eso es en menos Luna que Park, divulgación, digamos. Claro. sí, pero el otro día cuando estaba en el Luna Park decía, yo armé todo esto porque quería cantar, dice, ¿no? Ni bien se sube al escenario, dice Sí. eso. Yo creo que él quería dar una clase más que cantar, porque después se pone a hablar como si fuera no sé, un profesor en Columbia o en alguna universidad así top, ¿no? Dando una clase magistral. Y la verdad es que, como ustedes decían, cosas muy desconectadas, pero además también difíciles para cualquier persona, incluso que haya estudiado economía, les Mm, diría, ¿eh? No, ni sí. siquiera es para los mortales de a pie, para nosotros los dioses del Olimpo de la economía también era difícil lo que él estaba diciendo en ese momento. Una ensalada de autores, viste, como tirando nombres al pasar, conceptos. eh, que bueno, que la verdad que a mí me llama la atención que un presidente salga a decir cosas así, no tenga un hilo y además en el contexto en el que estamos, ¿no? En un contexto en el que el último cálculo de pobreza da 55%, Uf, en un contexto en el que los jubilados están cobrando una miseria y como ustedes mencionaban recién con el problema de las prepagas que se tuvieron que retrotraer, pero nadie todavía recibió la devolución de la plata que puso y muy pocas también están volviendo y van a judicializar, entonces eso tampoco sabemos qué mm, pasa y mucha gente se dio de baja la prepaga por este aumento insólito que habilitó el DNU de Milei. Digo, hay consecuencias de lo que está pasando. Hoy leía una nota, todavía no chequeé a fondo, ¿no? Pero de los remedios oncológicos y la cantidad de personas que por no poder comprar esos remedios tienen un empeoramiento de su salud y algunos que han perdido la vida.
Entonces digo, hoy los comedores, ayer salió una nota también de investigación, un pedido de acceso a la información, es decir, no es un invento de la prensa, sino le piden información al gobierno y el gobierno da esa información, y la información es que hay casi 5 millones de kilos de alimentos Sí, guardados en galpones que no se distribuyeron a los comedores sociales porque Petovelo dice que hay anomalías o hay cosas raras en comedores. Encontró 5 comedores con denuncias, sí, de 38.000 que hay. Porque hay 5 comedores con denuncias, agarró y detuvo la entrega de alimentos a 38.000 comedores en la Argentina que han de comer a casi 9 millones de personas en el contexto de mayor aumento de la pobreza en nuestra historia. Ah, O sea, en estos últimos 5 meses la pobreza aumentó más que lo que Macri aumentó la pobreza en 4 años, más que lo que se aumentó en el gobierno de Alberto Fernández en 4 años, o sea, lo hizo en 4 meses. no, Y en sí. ese contexto, Petovelo se encontró denuncias con 5 comedores y dejó de darle a 38.000. Y en ese momento él está subido hablando de Murra y de los monopolios y de no sé qué. No, Bueno, qué sé yo, no digo, no es que yo esté enojada ideológicamente. A mí me gustaría que esté gobernando y no dando recitales. sí. Eh, un poco también mientras te escuchaban en todo este contexto, bueno, tu provincia, Misiones, está pasando también por una situación. Yo pensaba, ¿no? El otro día, mientras era este show en el Luna Park, pensaba en, bueno, qué disociado lo que sucede en las provincias de lo que está sucediendo en la ciudad autónoma, ¿no? Con este show. Y a la par de todo esto, cómo efectivamente esto, un presidente que gobierne de alguna manera, que esté a la altura de lo que sucede, uno registrando, escuchando a los principales ministros, por ejemplo, cito el caso de Misiones porque en particular, de hecho, se lo preguntaron, por ejemplo, a Patricia Bullrich, antes de entrar al recital de Milei, Sí, en este caso el sí. miércoles, y dijo, no, bueno, sí, que los policías actúen como policías. Como hay un desentendimiento total del resto del territorio, y eso sí me parece en verdad muy grave. Sí, y esto, lo que está pasando en Misiones tiene que ver con, bueno, con el recorte en las transferencias a las provincias, pero también con los recortes educativos, porque empezó esto cuando el Fonin. eliminaron el FONID, que era el Fondo para el Incentivo Docente, y con eso dejaron de pagarles algunos montos extras que tenían los docentes. Empezaron las manifestaciones en Misiones en enero, febrero. Imagínense, ustedes están por la zona, el Mm. calor que hacen Misiones en enero, febrero, para que te movilices, ¿no? Y esto se fue sumando y la verdad que yo lo miro con bastante esperanza, con dolor también, porque son familias que no llegan a fin de mes. Yo escuchaba el otro día, me puse a mirar videitos, ¿no? Un policía diciéndole al otro, mi sueldo no me alcanza para un par de zapatillas, ¿no? Una maestra rural diciendo que se gasta 3/4 de su sueldo solamente en nafta para ir a dar clase y que bueno, y que le habían dicho antes que se casara si podía ahorrar más y tener 2 Sí, sueldos en la casa. Esa fue la respuesta que le sí, habían sí, dado. sí. Después tenía, bueno, no sé, digo, como que hay muchas situaciones, ¿no? Que te muestran que no es que están ahí porque quienes están ahí porque no dan más, porque además, bueno, en Misiones la luz es carísima porque no hay tantos subsidios como en la ciudad de Buenos Aires. EMSA la verdad que la luz es muy cara, más teniendo las represas y todo allá. Y entonces digo, aumentó todo, la gente no llega a fin de mes, bueno, ahí por lo menos se están movilizando, eso me da cierta esperanza en el sentido de que, bueno, la gente está movilizada y se está dando cuenta de que no puede seguir esperando a que se recomponga su salario o que el salario le gane la inflación, como decía Milei. Este mes, el aumento salarial, el RIPTE, que es el que mide el salario formal, aumentó 8 puntos y la inflación 8 puntos y pico, ¿no? Es casi que salieron empatados. Milei dice, ay, los salarios ya le están ganando en inflación. Pero el salario perdió 40 puntos desde que empezó Milei Claro. y la inflación es de 70 desde que empezó Ah, Milei. Entonces el salario formal viene más de 30 puntos atrás de la inflación. Y el salario informal, es decir, todas las personas que no tienen un empleo en blanco, por decirlo,
todas esas personas están o sea, si el formal está 30 y pico de puntos atrás de la inflación, el informal está casi 60 puntos atrás de la inflación. Digo, esos son datos que publica el INDEC, no son datos que yo estoy inventando, ¿no? Entonces digo, es lógico que la gente vaya a manifestarse por eso. Lo que me parece ilógico es que no sea más masiva esta situación, ¿no? Y no porque esté pensando en un derrocamiento de Milei o un golpe o lo que sea, sino por una cuestión de supervivencia. A mí me llama mucho la atención que no haya más movilizaciones como las que están ocurriendo en Misiones, porque realmente cuando uno mira la evolución de los precios y la evolución salarial, no hay explicación, ¿no? Y eso también es doloroso también por otra parte, porque creo que las expectativas están muy puestas en que Milei puede resolver esto, y eso a mí me duele porque yo no es que tenga la bola de cristal y ojalá me equivoque, pero yo creo que no lo va a resolver y que eso va a ser una nueva frustración que se va a acumular en una capa de frustraciones. Argentina pasó 4 años muy malos con el macrismo, pasó 4 años muy malos con el gobierno de Alberto y ahora está esperando, tiene una expectativa un montón de gente que esto mejore y yo sinceramente no creo que vaya a mejorar. Y eso me duele en términos políticos porque creo que quienes hacemos política, quienes tenemos un compromiso con resolver estas cosas, no estamos encontrando mucho las vías, ¿no? Para presentar alternativas, para pensar propuestas y sobre todo también para reconquistar gente que antes votaba al peronismo o que apoyaba sus ideas y que hoy está más escéptica y que está implotando, ¿no? Como no vemos la explosión en la calle, vemos una implosión en la salud mental, gente más nerviosa, más triste, con problemas psicológicos, y una implosión física, gente que come menos, que come mal, que tiene que recortar en ir al gimnasio o en hacer ejercicio o en su tiempo de ocio, o que no puede, no sé, viajar y ver a su familia porque vive o en otra provincia o en otro país, no sé, hay como esas implosiones que sean más en solitario. Creo que son más dolorosas que ver un estallido hacia afuera. Por eso lo de Misiones en cierta forma me esperanza, porque creo que lo comunitario resuelve mejor que transitar la pena en privado. Pero bueno, también me genera cierta ansiedad que no haya mucha coordinación de estas cosas, pero bueno, ojalá que se pueda resolver de una manera positiva en la que, no sé, se recompongan salarios, se puedan resolver estas cuestiones. Sí, una última, Mercedes, creo que ya abusando demasiado de tu tiempo, pero la pregunta es la siguiente, ¿hasta qué tipo de reformas se banca el país sin que sean irreversibles? No sé si se comprende a dónde voy. Sí, sí, sí. Que yo me imagino cerrar el central o dolarizar, yo me lo imagino como más irreversible que, no sé, un mal impuesto. No sé si se comprende. Sí, sí, sí. Mira, yo creo que hoy lo que está en el paquete de la ley bases, para mí hay una que es muy irreversible, que la vienen diciendo todo, el régimen de incentivos a las grandes inversiones, porque no les pide nada a cambio a las grandes empresas y porque se va a destruir un montón de industria nacional. Pero también me parece muy irreversible, pero no pensando en el largo plazo, sino en el corto plazo, el tema de la moratoria previsional. Sí. La moratoria previsional, hoy casi 8 de cada 10 personas que se jubilan entran por moratoria, son mujeres, que se jubilan por moratoria son mujeres, pero además casi el 70% de quienes se jubilan hoy en la Argentina entran por moratoria. Si se deroga la moratoria, todas las personas en edad de jubilarse hoy van a tener una PUAM. La PUAM es la pensión universal para adulto mayor, vale un 64% del salario mínimo, es decir, es un certificado de pobreza total. No podés trabajar, muchos jubilados siguen trabajando porque quieren o porque necesitan, con la jubilación y con esta no se puede. No es hereditaria, es decir, si tu marido fallece vos no tenés una pensión por eso, y eso sería la norma en nuestro país. Y por más que eso se podría desandar eventualmente con un DNU o con una reforma en el Congreso, lo cierto es que cada año que una persona no come, y más en esa edad, es irreversible. Si a estas personas que se podrían jubilar no se les da, llegan a la PUAM, no tienen suficiente dinero para comprar alimentos y remedios, su calidad de vida va a empeorar muchísimo.
y una persona que empeora radicalmente su calidad de vida a los 60, 65 años, eso sí es irreversible también. Y a mí me apena que no le estemos dando la pelea por las moratorias tan fuerte como se merece, más allá de reconocer el trabajo de cuidado de las mujeres, todo su aporte, que son cosas que desde el feminismo hace mucho tiempo hacemos. Creo que se vea la industria como algo irreversible, lo productivo, y tiene que ver con estos sesgos de pensar que lo económico es solo lo productivo, y los cuidados y todo lo que hacen las mujeres no es cierto? Entonces hay como un peso ahí en lo industrial, pero yo creo que también es irreversible para nuestros adultos mayores el caer en la PUAM y pasar 2, 3, 4 años con un ingreso de miseria que no les va a alcanzar ni para comprarse los remedios y para alimentarse bien. Mercedes, agradecerte por supuesto por el tiempo para la conversación. Por último, dijiste que estás escribiendo un libro nuevo. ¿Qué estás leyendo? Mira, estoy leyendo, tengo una montaña de libros de Javier Milei, todos, Libertad, 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 Pandemonics, El fin de la inflación, El camino al libertario. El último no lo voy a leer, ya me da fiaca. Después tengo una montaña de libros de los perros de Milei, de Milton Friedman, bueno, de Hayek, que no tiene nombre el perro, pero podría haberlo tenido, y, o sea, de los austríacos, y después también mucho de historia argentina. Uno lindo que todo el mundo leyó cuando salió es del diario La Temporada en el quinto piso de Juan Carlos Torres, que relata muy bien los 80. Así que nada, estoy leyendo todo un poco, y después también viendo los discursos, viendo mucho, porque creo que escucho en Gelatina un segmento que me encanta, que hace Victoria De Masi, que es una periodista que está metiéndose mucho en el mundo de los libertarios, y hace una vez por semana algún personaje, ¿no? Hizo Karina Milei, hizo el tío de Milei, hizo Santiago Caputo, hizo Milei los libros, eso también lo estoy consumiendo mucho. Así que bueno, eso, todo lo que veo en torno a... Escuché un podcast de Mario O'Donnell, que también lo recomiendo mucho, preelecciones, de Milei presidente, así que de todo un poco. Bueno, gracias que hagas el laburo por nosotros, entonces. Trabajo insalubre, chiques. Mercedes, muchas gracias por conversar con Malos Perdedores acá desde la Radio Pública de Paraná. Bueno, éxitos ahí, que estén bien, y bueno, sé que no fue muy auspicioso mi comentario para un viernes, pero bueno, depende también de todos nosotras y nosotras que trabajemos para cambiar esta situación. Abrazo grande, muy amable. Hasta luego. Mercedes Alessandro, bueno, economista, solemos leer, y La hoy doc. conversamos un rato con ella también. Sí. 11:02, vamos a la pausa que tenemos atrasada, y después mucho más Malos Perdedores hasta las 13.